Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, yo decía que según el gobierno se cumplió todo lo que dijo, bajó la pobreza, bajó la inflación, bajan los precios en muchos artículos. ¿Cómo lo ves esto, Eduardo? Mira, esto es un problema político general. Todo está en modo electoral y todo tiene el horizonte del 16 de octubre. Después del 16 de octubre veremos qué es lo que pasa. Ajá. El objetivo central del gobierno es de aquí a esa fecha mantener el dólar y los precios bajo control. Controlar la inflación, que inicie un ciclo descendente y que el dólar se maneje en la banda que se está manejando ahora, sin mayores sobresaltos para que no incida en los precios, ¿no? Para esto hace dos cosas. Por un lado, la apertura del cepo es una apertura relativa porque ha sido solo para las personas Física, humanas, ¿no? como se dice ahora, Sí. tipos como nosotros, que si estamos bancarizados podemos comprar $200 por mes y un poco más, y si nosotros lo queremos comprar con plata en efectivo, solo podemos comprar $100 y una declaración jurada. Pero los que verdaderamente necesitan comprar dólares, que son los grandes empresarios, las multinacionales, unos para pagar importaciones, otros para pagar dividendos. Por ejemplo, hay 7.000 millones de dólares en dividendos acumulados en estos años que las multinacionales no los pueden girar. O sea, a eso les van a dar un bono, van a pagar con más deuda. Solo van a poder girar los dividendos de este año, pero recién el año que viene, ¿no? Y después la importación la están cuotificando de a poco, y con eso no hay presión sobre el dólar. Hubo presión los 2 días después del levantamiento del cepo, pero cuando las capas medias, que son las que salían desesperadas a comprar dólares, se dieron cuenta de la situación, dejaron de comprarlo. Entonces, no hay ahora una presión compradora del dólar. Tampoco hay mucha venta, ¿no? Porque un poco el campo ha empezado a vender un poco más, pero no gran cosa. Y el dólar, el tipo de cambio no baja a 1.000 pesos como quisiera Milei para empezar a comprar, para aumentar reservas, ¿no? Entonces, eso lo mantienen bajo control. Veremos si se puede mantener hasta octubre, porque en el mes de julio, hay un vencimiento que entre capital e intereses suma alrededor de 4.500, 4.600, 4.700 millones, no tengo la cifra precisa, pero está en ese orden. De eso el gobierno ya tiene guardado 2.000 millones que consiguió de unos bancos para pagar. Del Interamericano, ¿no? Un crédito. JP Morgan, sí. Y después le faltan unos 2.500, 2.600 millones. Por eso todas estas medidas que está tomando de urgencia, como por ejemplo un nuevo blanqueo más ilegal que el anterior todavía, ¿no? Pero bueno, no sé si va a andar eso. Por eso vieron que van a colocar en estos días un bono en pesos, pero que se puede suscribir en dólares. Es decir, vos con dólares podés comprar ese bono que está linkeado al dólar, por lo tanto cuando venza te van a dar dólares. Pero en ese interín el gobierno se va a hacer una cantidad de dólares que los va a tener en las reservas y otro tipo de cositas menores que está haciendo. Por lo tanto, esperan reunir esos fondos. También hay en camino un repo con 2 o 3 bancos por 2.000 millones. Pero si no los consiguen esos 2.500 para julio, van a recurrir a pagar con reservas. Para eso tiene los 12.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario en forma inédita, que son de libre disponibilidad. Caputo puede hacer lo que quiera, que es distinto a cuando estuvo con Macri, que no eran de libre disponibilidad. Por eso el fondo finalmente lo echó Caputo. Pero hoy no lo va a echar porque son de libre disponibilidad, ¿no? Bueno, eso es para los dólares. Y para los precios está pegando un nuevo ajustazo muy fuerte. No hay ningún tipo de emisión monetaria. Siguen con los ajustes parciales, pero siguen. Y no hay mayor demanda. La demanda, si no se recupera, tampoco, si no cae mucho más todavía, se mantiene en un nivel que no hay una gran demanda que influya sobre los precios, ¿no es cierto? Si vos te fijás en la inflación que de 3,8, como decías vos, alimentos y bebidas subieron 3,9. Los que subieron más fueron los sectores culturales, restaurantes
y parte de ropa que la gente ha dejado de comprar, que esos tres están arriba del 4%. Sí, el restaurante es 4,1, la inflación 2,8. Claro, ellos lo que manejan fuerte es que es menor que la de marzo y que, bueno, con todo el movimiento que hubo, salida del cepo, igual han logrado que los precios no se vayan a porque ahí te falta una cuestión, sí. Los precios regulados, ¿no? Ajá. Los precios regulados, vos fíjate que los precios regulados y los estacionales, o sea, hay un dato que se llama la inflación núcleo, que no comprende ni los costos estacionales ni los regulados, ¿no? Sí. La inflación núcleo dio 3,2. Ahora vos fíjate, los precios estacionales subieron 1,9 cuando en marzo habían subido 8,4 y los regulados subieron a 1,8 y en marzo habían subido 3,2. Ahí está el núcleo de la baja. Ajá. Y eso de los regulados es el Estado. El Estado morigeró los aumentos que iba a dar en gas, en luz, claro. Obligó a los combustibles y a IPF a bajar, y entonces con eso equilibraron la situación, ¿no? Ahora hay que ver. Sí, Eduardo, acá el tema de los precios, ¿no han hecho un super colchón las grandes empresas alimenticias, todas, digo, porque siempre se hablaba el dólar en 1.500, se iba a 2.000 y todo el mundo corría y modificaba los precios y modificaba? ¿No tienen un gran colchón que hoy les permite a través de descuento no aumentar algunas cosas? Otras siguen aumentando, mucho han aumentado los lácteos, la carne, etcétera, ¿no? No, sí, cuando hicieron la devaluación, la inflación se disparó al 25%. Y eso porque todas las empresas, como vos bien decís, calcularon el tipo de cambio a 2.000 y pico de pesos. Ahora, después no lo rebajaron. Esperaron que los costos fueran subiendo y equilibrándose. Pero ahora, cuando se anunció el levantamiento del cepo, todos esperaban que el tipo de cambio fuera 2.400, 2.500, y las empresas aumentaron. Las empresas aumentan siempre, sí. ¿no? Acordate vos cuando inició el gobierno Macri, que Prat Gay dijo, no va a haber problema con la devaluación porque el mercado ya descontó los precios. Bueno, las empresas aumentaron antes, durante y después de la devaluación. Claro. ¿No? Y eso que era un gobierno de las empresas, como y sin embargo las empresas se mueven por su cuenta. Es más, muchas veces los secretarios de comercio de los distintos gobiernos hacen acuerdo con las cámaras empresarias. Pero después las empresas, cada una individualmente, actúa como se le canta, claro. No se disciplina, porque el capitalismo no es planificable, esa es la realidad. ¿No? Entonces, se mueven como quieren, ¿no? El capitalismo no planifica, ¿no? Es decir, tratan de siempre sacar el mayor provecho posible, ¿no? Sí, claro, la economía del libre mercado es así, vos podés hacer lo que querés, te movés libremente, libre movimiento del capital, el libre movimiento de precios, después podés protestar que bueno, no importa, pero bueno, claro. Es así, las empresas se mueven así, ¿no? Ahora, en la coyuntura actual, te decía al principio, todo está en modo electoral, porque el gobierno necesita mantener, como te decía antes, bajo control el tipo de cambio y el índice de precios para llegar a octubre y que eso le permita ganar las elecciones, porque la inflación tiene un efecto muy importante en los sectores más necesitados, claro. ¿No? En la medida que la inflación baja, sube la capacidad de consumo de los sectores más necesitados, porque hay sectores que consumen sea como sea, pero los más necesitados, los jubilados de la mínima y eso, bueno, entonces cualquier variación favorable es como un nuevo plan social, digamos. Claro. Es un plan platita, pero con otros condimentos, ¿no? No sí, te pongo más plata, pero te subo los precios. En este caso, claro. Congelo los precios o te paro los precios, aunque no te doy más plata, ¿no? Exactamente. Ahora, eso es para ganar las elecciones. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno necesita ganar las elecciones para tener más control y más autoridad política después de octubre, porque después de octubre se va a ver verdaderamente el tipo del plan. Por ahora todo está manejado, pero hay que ver, ¿no? Después o sea, por eso el gobierno ha nacionalizado las elecciones de octubre, cuando son elecciones de
de diputados. Vos fijate la disputa que hay en Capital Federal por elecciones que son de tercero. ¿A quién le importa un legislador más, un legislador menos? Claro, o en todo caso le importaría que haga algo para la ciudad, qué sé yo, para que esté limpia, claro. Claro, sin embargo, le han dado una importancia y todo el mundo está expectante a ver qué cuerno va a pasar. Claro, ¿quién va a ganar? Expectante, los que seguimos un poco, porque si sigue el curso, el 50% de la gente no está yendo a votar ni le interesa otra raba, ¿no? Por lo que hemos visto en las elecciones que hubo hasta ahora, tanto en Santa Fe como este domingo en las 4 provincias, ¿no? El ausentismo es muy fuerte, ¿no? Hay un desapego, un desinterés de la ciudadanía por la política, ¿no? Que no quiere decir que eso es delicado, eso, ¿no? Es delicado porque acá no es que vas a resolver los problemas por otras vías, porque bueno, claro. Está muy complicado. En esta época es muy difícil resolverlo por otras vías, digamos, no, o por lo menos no está en la gente ni en las dirigencias políticas. No, porque vos tenés, este es un Estado, a diferencia de los gobiernos anteriores, no solo del peronismo, del kirchnerismo, incluso de Macri, que era un Estado que pretendía arbitrar entre las clases. Claro. Entonces, ser un Estado que arbitra entre las clases, entonces te da espacio para la negociación. Ahora acá no hay ninguna negociación posible. Este no es un Estado árbitro. Este es un Estado que inclina la cancha cada vez más. Claro. Entonces, vos fijate lo contradictorio de esto. Esto es lo que está obligando a la CGT a endurecerse cada vez más. Claro. Más allá de que la CGT es una naturaleza, es absolutamente negociadora. Claro. Pero si vos te fijas lo que ha sido desde que empezó este gobierno hasta ahora, la cantidad de organizaciones que movilizó la CGT, los 3 paros generales, las movilizaciones que hizo como el 23 de enero ahí en tribunales, el acompañamiento a la lucha de los universitarios, el acompañamiento a los jubilados, por 2 años seguidos rompió una tradición que los 1 de mayo se escondían ahí en el edificio de la CGT, se hacían un discurso para ellos. Bueno, ahora sacan 200, 300 mil personas a la calle. Digamos, si uno esto lo mide con los desafíos de este gobierno, uno dice, bueno, pero eso es insuficiente, y es cierto. Ahora, si uno lo mina con lo que hacía la CGT en los últimos 10 años, es cualitativa y cuantitativamente muy diferente. Claro, ahora ahí también, Eduardo, ahí también es porque le están tocando los intereses de las obras sociales, ¿no? Algunas cosas a la CGT, ¿no? No, también los intereses de las obras sociales, esta cuota voluntaria. Sindical, claro. La amenaza de transparentar que no puede haber mandato como, qué sé yo, como el de Genta de 40, 50 años, no, ese tipo claro, de cosas. Sí. Bueno, pero eso sí, pero yo te digo, también se habla de la caja de los brokers, lo que sea. Sí. Pero esa caja les permite hacer a los sindicatos en Argentina una actividad social que no lo tiene ningún sindicato del mundo. Claro. Acá no solo te dan cosas para un nacimiento, para la muerte, te mandan la ambulancia, tenés turismo social a los afiliados, tenés una cantidad de cosas que no hay en otros países. Y eso se hace con esa guita. No es que los tipos se embuchan todo, embuchan bastante, obviamente. Pero aparte... Roban pero hacen. Bueno, puede ser, también puede ser. Dan una serie de prestaciones sociales que la gente las valora mucho. Yo me acuerdo, yo ya soy un hombre grande, yo me acuerdo en los años 70 cuando el conflicto de Villa Constitución, que era un conflicto muy duro. No, pero las mujeres de los trabajadores se levantaban porque Lorenzo Miguel a la UON no le mandaba las ambulancias. Claro. Entonces la gente decía, ¿qué hacemos? ¿La huelga? ¿Y qué hacemos con los pibes que están enfermos? O sea, claro, ¿entendés? porque ahí tenía la lista marrón una oposición fuerte de Piccinini, claro, y comunistas, socialistas, dirigían todo. Claro. Pero Lorenzo Miguel de acá le cortaba los víveres. Claro. Yo te digo que, ya que estamos hablando de eso, los metalúrgicos ahora están en una situación muy delicada, ¿no? Yo creo que ahí se va a venir... no alcanza con un paro, y va a tener que ser a nivel nacional un paro indefinido, porque no es solo esto que ha pasado hoy en Ushuaia, ¿no? Con los metalúrgicos de Tierra del Fuego y eso. Son 7.000 trabajadores. Con esto de los celulares, con el tema de los sacar los impuestos, claro. Todo ese tipo de cosas. Pero además, vos fíjate que un sector que andaba muy bien, el agroindustrial,
que incluso muchas multinacionales habían invertido en Río Cuarto, en toda esa zona, para hacer equipamiento para el agro de primer nivel, ahora les han autorizado a que importen bienes usados. Entonces, ¿cuánto va a tardar en que empiecen a importar de Brasil cosechadoras, sembradoras, regadoras usadas? Claro. Y se va a hundir la industria metalúrgica de esa zona. Ahora, Eduardo, ya que tocas estos temas, una consulta, porque uno ve siempre que hay un balanceo en el tema importaciones, ¿no? Vienen los que abren todo y sabemos lo que pasó con Martínez Dios, pasó con Menem, la quiebra total de todo, cantidad de desocupados, pero después vienen los otros que a determinados yo lo llamo los choriplaneros de algunos gobiernos, que a esos le dan subsidios, le sacan impuestos, todo, que un poco sería lo de Tierra del Fuego. Entonces se pagan las cosas 3 veces lo que vale, porque hay una ineficiencia total. Y los que se benefician, sí, está bien, el obrero, pero fundamentalmente se beneficia el patrón, que gana 4 o 5 veces lo que podría ganar todas las empresas que están en Río Grande. ¿No pensás que debería haber algo entre las dos cosas, ni empresario choriplanero, ni la apertura total? Sí, pero esas son las dificultades de un país dependiente con un desarrollo insuficiente y deformado de su fuerza productiva. Ajá. Este es un fenómeno de un país que es dependiente desde su nacimiento y que es un país de saqueo desde su nacimiento, ¿no? ¿Viste? Porque ahora todos hemos incorporado la palabra cepo, que es una palabra que apareció bajo el kirchnerismo de la derecha para denigrar la administración de reservas y el control de cambio. Yo te digo, en un país como este, que es un país de saqueo desde que nació, una política de administración de reserva y de control de cambio debiera ser una política de Estado de cualquier gobierno. No hay forma de defender. Acá no es un problema que entran pocos dólares, el problema es que se van muchos dólares. Entonces vos no tenés forma. Si no das subsidios, si no das prebenda, nadie hace nada. Vos fijate que los metalúrgicos de Río Grande y Ushuaia eran unos 3.000. Hasta que Cristina levantó los aranceles para proteger todo ese sector industrial, y llegaron a ser 11.000 trabajadores. A tal punto que en esa época, no sé, ahora se debe haber jubilado, Oscar Martínez, que yo lo conocí, era militante del MAS en ese momento, era el secretario general de los metalúrgicos de Tierra del Fuego. Y cuando salió eso, armó un partido laborista, se presentó y sacó el 21% de los votos y él fue diputado nacional. Claro, su base era kirchnerista, porque todo eso había crecido gracias al kirchnerismo. Claro. Ahora, cuando hicieron la apertura para las LEDBU, las NEDBU, no sé qué, perdieron 3.000 trabajadores. De 11.000 pasaron a 7.000, 8.000 que son ahora. Y ahora van a saber qué va a quedar de eso. Claro. O sea, es un problema. Yo te digo acá, la industria automotriz es una industria muy protegida. Si acá levantaron los aranceles de la industria automotriz de Argentina y de Brasil, desaparece. Nadie va a competir con los autos chinos o japoneses. Ahora los chinos van a invadir el mundo de autos, están invadiendo todo, ¿no? Nadie puede competir con eso. Ahora, no hay ningún país que se industrializó sin algún nivel de protección, Ahora, acá estamos en un modelo que la industria no cuenta para nada. Van a quedar algunos nichos interesantes para exportar y el resto es todo materia prima. Hidrocarburos, cereales, granos y minería. El resto, vos fijate que el RIGI no funciona. El RIGI no funciona, nadie importa. Nadie importa. Salvo un poquito en Vaca Muerta, hay unos proyectos de inversión para el cobre, porque el cobre hoy está muy demandado. Creo que hay 6 proyectos dando vuelta. El problema que tienen que los proyectos de inversión en cobre tardan 5, 6, 7 años en rendir frutos, ¿no? Y acá los que inviertan acá están acostumbrados a la ganancia 3 días después de invertir ganan plata, ¿no? Y el litio está medio parado, porque ha caído tanto el precio internacional del litio que está medio parado. Claro, cayó el precio internacional del litio, el barril del petróleo también, ahora se recupera un poco, pero venía cayendo. Es un problema, bueno, ¿no? Claro. Es un problema. Sí, vamos a ver ahora, porque China y Estados Unidos bajaron los decibeles, ¿no? Ya empezaron a negociar, suspendieron los aranceles por 90 días, porque se estaba
iba a una recesión la economía mundial. Uh-huh. Sobre todo porque Trump le había cerrado el mercado interno a China. Uh-huh. Pero claro, se le venía la recesión encima a Estados Unidos, así que los industriales lo agarraron atrás y le dijeron, déjate joder con esto, hagamos algo, negociamos algo, porque así vamos mal. Está claro. Eduardo, yo te agradezco mucho por esta comunicación y vamos a seguir charlando. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por el llamado y a disposición cuando quieran. Un saludo para todos. Un abrazo grande.